Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Buenas tardes, sí. Perfecto. ¿Están viendo bien la imagen también? Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy para ir completando un poco nuestro estudio imagenológico de la columna vertebral. Nosotros fundamentalmente vimos radiología, vimos algo de tomografía, vimos lo que nuestro último comentario de la semana pasada, la parte de centellografía. Vamos a ver ahora este otro estudio que, si bien no los vimos detenidamente, lo mencionamos ya unas cuantas veces, que es la resonancia magnética, de columna en este caso. Un estudio utilísimo, un estudio que aporta muchísimo para el diagnóstico de las patologías de la columna vertebral, ya lo van a ir viendo ustedes. Fíjense que con eso nosotros lo venimos comentando desde el inicio de nuestro tema, sobre todo cuando apuntamos, ya lo saben, a las partes blandas, y si hay una estructura a la que apuntamos cuando pedimos o hacemos resonancia magnética, es al disco intervertebral. Fíjense que hasta ahora el disco lo mencionamos, comentamos un poquito cómo estaba formado, pero prácticamente no hablamos de patologías discales o no las desarrollamos, digamos. Cuando el paciente presenta este tipo de cuestiones, el estudio de elección será la resonancia. Recuerden que decíamos que si nosotros hacemos una radiografía, en la radiografía podremos analizar, podremos evaluar el espacio intervertebral, las características, la apertura del espacio, el tamaño, etcétera, la alineación, todo eso. Pero nosotros habíamos dicho, lo vemos siempre como un espacio vacío, sabiendo que en ese espacio, que ese espacio no está vacío, ahí está el disco intervertebral. Para ello tenemos que recurrir a la resonancia magnética hoy en día. Fíjense que cuando nosotros hacemos resonancia magnética, vamos a cumplir un protocolo de exámenes para que no nos vamos a detener en la parte técnica, digamos. Nada más que para que ustedes vayan teniendo una idea con qué imágenes nos vamos a encontrar y cómo interpretarlas. Ustedes tienen acá en esta imagen una foto del resonador. Sobre esta mesa se va a acostar el paciente, va a pasar a nivel de este tubo, va a entrar a este tubo, digamos, y ahí se va a crear un campo magnético artificial sumamente intenso. Recuerden, por favor, esta palabrita, intenso. Ahí se va a ejercer, se va a establecer intensidad magnética sumamente marcada, muy fuerte. Cuando nuestro cuerpo es sometido a ese campo de intensidad magnética, a ese gran magneto, a ese gran imán, digamos, esta intensidad magnética va a actuar sobre los protones más numerosos de nuestro organismo. ¿Cuáles son los protones más numerosos de nuestro organismo? Creo que algo habíamos hablado en su momento. Fíjense que habíamos dicho que son los hidrogeniones, el ion hidrógeno, los protones. Fíjense que nosotros decimos, eso es algo como que está instalado, que el ser humano, el cuerpo humano, es líquido, es agua en distintos estadios, salvo algunas estructuras que poseen lógicamente menor cantidad de líquido. El resto no. Y fíjense que la fórmula química del agua es 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, 2 átomos. Eso quiere decir que el ion más numeroso que encontramos en mayor frecuencia en nuestro cuerpo es el hidrógeno. Este campo magnético, fíjense, los va a hacer resonar. Es como si comienzan a vibrar influenciados por este campo magnético. Los primeros autores que escribían sobre el tema decían textualmente, literalmente, que los iones hidrógeno comenzaban a bailar, decían, una danza desenfrenada al ritmo de esta señal de intensidad magnética. Y fíjense que este resonar de los iones hidrógenos van a emitir señales que van a ser captadas por nuestro equipo para producir la imagen, para transformar
esa señal de intensidad magnética en una señal analógica, digital, en una señal visual. Y fíjense que de esta manera el nombre completo del método, resonancia nuclear magnética, resume o define el cómo actúa el método. Resonancia nuclear magnética. Resonar de los átomos o de los núcleos de hidrógeno, resonancia nuclear, sometidos a un campo magnético. Como para tener una idea cuál es el fundamento físico. Obviamente no utiliza ningún tipo de radiación, la resonancia utiliza campos magnéticos, señales de intensidad magnética, y lo vamos a estudiar al paciente en distintas secuencias. Yo acá les pongo secuencia T1 y T2. ¿Qué son las distintas secuencias? Para tener una idea y no complicar y no meternos en la parte técnica, que tampoco es sustancial para el médico en general, podemos decir que las dos secuencias que vamos a hablar, no son las únicas, son para hacer un parangón con las ventanas o como las ventanas en tomografía computada. ¿Se acuerdan que en tomografía computada, según qué ventana utilicemos, supongamos a nivel de tórax, ventana pulmonar, ventana mediastinal o ventana ósea, se priorizaba la manera de ver justamente estas estructuras. Las estructuras óseas, las estructuras parenquimatosas pulmonares, las estructuras del mediastino, vasculares, etcétera, etcétera. Bueno, las secuencias, en este caso las vamos a llamar T1 y T2, son distintas maneras de ver lo mismo. Es decir, la misma imagen, el mismo corte, el mismo plano, pero con distintas señales de intensidad, como ya la vamos a ver. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La resonancia magnética nos puede presentar imágenes en los planos que nosotros querramos programar el equipo, o que el productor de bioimágenes, el técnico en resonancia, programe, maneje, dependiendo de lo que el médico haya pedido o de cuál sea la patología sospechada en ese paciente. Fíjense, puede trabajarse en los planos sagitales y transversales. Yo acá, en lugar de sagital específicamente, porque también nos dice eventualmente coronal, yo diría en los planos longitudinales, es decir, a lo largo, y en los planos transversales o axiales, como si fuera una tomografía, a lo ancho. Cuando nosotros hablamos de los planos longitudinales a lo largo, fíjense que acá más que de cortes hablamos de planos de observación. Pueden ser sagitales a lo largo, longitudinales a lo largo, sagitales, y si yo digo sagital en resonancia, es como decir una imagen de perfil en radiografía, en radiología. Y si yo digo longitudinal a lo largo, pero en el plano coronal, como me dice acá, coronal vendría a ser lo que sería una proyección de frente en radiología. Acá en resonancia no hablamos ni de frente ni de perfil. Ojo, hacemos la comparación para ubicarnos, para entenderlo. Pero vamos a hablar, en lugar de frente y perfil, vamos a hablar de planos coronales y planos sagitales. Recuerden que esa denominación de plano coronal es porque hace la analogía como si cortáramos al paciente a nivel o en el sentido de la sutura coronal. La sutura coronal es también llamada la sutura frontoparietal. Sutura coronal porque era el sitio donde los reyes se ponían la corona. Por eso de ahí viene lo de coronal. Por ahí también anatómicamente ustedes saben que a esta parte superior de la calota craneal se suele llamar coronilla, por la misma razón. También pueden ser planos transversales. Todo esto va a estar protocolizado y planificado en esto, por ejemplo, que yo les muestro acá, que lo vamos a ir viendo de a poco. No se enloquezcan, no se desesperen con todas estas imágenes así que aparecen acá todas juntas. Fíjense, por ejemplo, yo en estas imágenes que tengo acá, fíjense que esta es una imagen en el plano sagital, lo mismo que esta otra. Una imagen en el plano sagital donde, ojo,
ustedes seguramente van a comenzar a identificar rápidamente los elementos anatómicos, como si fuera una radiografía de perfil, de columna de perfil. Y fíjense que tiene una serie de líneas finitas pintadas en blanco, marcadas en blanco, que me van a actuar como un selector de corte. Es decir, cada una de estas líneas a mí me va a dar esta imagen, todas estas que ustedes tienen acá. Fíjense que son cortes en el sentido axial, como si fueran de una tomografía. Ahora, por ejemplo, fíjense que en este otro caso yo tengo cortes que son sagitales, como si fueran perfiles. Acá tendría mi selector, fíjense el cuerpo del paciente en un corte axial y observen toda esta serie de líneas finitas verticales paralelas entre sí. Cada una a mí me está indicando uno de estos cortes. Y hay un concepto que lo tengo que recordar, similar al que empleábamos en tomografía computada. ¿Se acuerdan que en tomografía decíamos, cada imagen, cada corte tomográfico, a mí me muestra lo que anatómicamente existe a ese nivel de corte? No me muestra nada que haya ni un poco por arriba ni un poco por abajo. Si yo quiero ver qué hay más hacia arriba o qué hay más hacia abajo, bueno, tendré que hacer una serie de cortes e ir viendo lo que cada corte me muestra. Muy bien, acá decimos lo mismo. En cada plano, en cada corte, ya sea en el sentido axial, como estos que están acá, o en el sentido sagital, como estos otros, a mí me van a mostrar lo que hay a ese nivel, a esa profundidad de corte. Nada que esté más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Tendré que hacer nuevos cortes. Y fíjense, para ir entendiendo esto, vamos a comenzar con estas tres imágenes. Como yo les suelo comentar, les suelo decir siempre, si yo aprendo a ver, a evaluar, a razonar la imagen de entrada, ya después me va a resultar mucho más fácil. Ya no me va a ser una cuestión que no sé para dónde tirar o qué es lo que estoy viendo. Miren estos tres cortes. Y arriba me dan tres datos importantes. Son imágenes normales, ya vamos a ver después, ahora enseguida, por qué son normales. En el plano sagital, las tres son imágenes sagitales, si ustedes quieren cortes sagitales, o en el plano sagital, pero el detalle al que tengo que prestar atención y quisiera que lo entiendan es esto que dice acá, en T2. Cortes o imágenes sagitales en T2. T2 es uno de los tipos con los cuales se puede proyectar o se puede producir la imagen. Y fíjense, yo les doy un dato, quiero que lo retengan, porque en base a eso vamos a empezar a deducir estructuras. Acuérdense de algo, no se lo olviden. En T2, el líquido aparece hiperintenso. En T2, el líquido aparece hiperintenso. Siempre. Si yo digo hiperintenso, estoy diciendo blanco. Es como si yo dijera hiperdenso en tomografía. Es como si yo dijera radiodenso o radiopaco en radiología. En resonancia vamos a manejar otro idioma. Habíamos dicho que vamos a trabajar con señales de intensidad magnética. Y yo hace un momento les dije, recuerden esta palabrita, intensidad. Por lo tanto, vamos a hablar de imágenes hiperintensas, que quiere decir de mucha intensidad, de imágenes hipointensas, de baja intensidad, y podemos hablar de imágenes isointensas, de igual intensidad que todas las que están alrededor. Si yo digo hiperintenso, recuerden, estoy diciendo blanco. Y ahora vamos a aplicar eso que estábamos viendo en esta imagen. Tres cortes en el plano sagital. Si ustedes miran en detalle, los cortes son parecidos, sí, pero no son iguales. Yo les dije hace un momento, cada corte a mí me muestra la anatomía que hay a ese nivel de corte. Si yo quiero ver más hacia la derecha o más hacia la izquierda, tendré que hacer otros cortes.
Y para que nos ubiquemos, estos tres cortes, si yo tengo que presentar, son imágenes sagitales en T2, perfecto, pero como hacemos siempre, independientemente del estudio, tengo que presentar y decir qué estoy viendo. Esta es una resonancia nuclear magnética de columna lumbosacra, ¿de acuerdo? Fíjense que llegamos a tener las últimas vértebras dorsales, pero una parte. En cambio, sí vemos muy bien toda la columna lumbar y fíjense el sacrocoxis, cómo lo vemos, y acá lo diferenciamos de las otras técnicas. Al sacrocoxis, fíjense cómo vemos hasta la puntita del coxis. Todo el huesito dulce está incluido en nuestra imagen y ojo, lo vemos muy bien. Fíjense que acá, por la manera de producirse la imagen, los espesores, ¿se acuerdan que hablábamos en radiología? Más espeso, más ancho el espesor, cuesta más penetrar, cuesta más atravesar, la imagen no es tan buena. Nosotros solemos decir siempre, ¿cuál es el peor enemigo del radiólogo? La persona con sobrepeso. ¿Dónde salen o cuándo salen las mejores radiografías? Cuando nos toca un paciente delgado, porque el espesor al atravesar disminuye la radiación que va a salir de ese paciente, transmitida, útil, es buena. Acá no importa, porque fíjense que si yo voy al espesor del abdomen, donde está la columna lumbar, o al espesor del sacrocoxis, que esto está bien hacia atrás, son diferentes. Pero fíjense que con la misma nitidez, con la misma definición, con la misma agudeza visual que yo veo la columna lumbar o dorsal, veo el sacrocoxis también. Es como que los espesores no son tan importantes, ¿de acuerdo? Si yo tengo que ubicarme en estas tres imágenes, ¿cuál de las tres sería la medial? ¿Qué quiero decir con la medial? La que está en la línea media. Todos sabemos cuál es nuestra línea media corporal, cuál es nuestro eje medio. La línea media de nuestra columna vertebral, a todo lo largo. Y si yo tuviera que, fíjense, tomar una referencia anatómica de la columna, de la suma de todas las vértebras, para hablar de línea media estrictamente, yo le diría la línea o el corte que pasa a través de las espinosas, de las apófisis espinosas. Recuerdan que la apófisis espinosa es la terminación posterior del arco posterior vertebral, donde se unieron las láminas, se fusionaron y bajaron hacia atrás y hacia el medio en la apófisis espinosa. Entonces, si yo tengo en cuenta esos reparos anatómicos, podemos decir que de estos tres cortes, este que está acá en el medio es el corte medial, o más medial por lo menos de los que tenemos acá. El corte que está pasando estrictamente, literalmente, por la línea media del paciente. Y vamos a analizar algunas imágenes, primero en este corte que acá lo tenemos como central. Miremos la columna. Fíjense la columna, pero vamos primero a lo óseo, a ver las vértebras. Fíjense, esta es la intensidad normal en que me van a aparecer las vértebras o los huesos en T2, ¿de acuerdo? Fíjense que son todas parecidas, con algunas pequeñas diferencias. Recuerden que decíamos que nuestra columna vertebral es como esa torre de cubos que habíamos dicho, que en la medida que vamos bajando, cada cubo es un poquito más grande para dar sostén al de arriba. Bueno, fíjense que cada vértebra va siendo un poquito más grande hacia abajo. Estas vértebras dorsales son evidentemente más pequeñas que estas lumbares. Hasta acá, hasta el quinto espacio. Porque de acá en más, de acá hacia abajo, tenemos el sacro y tenemos el coxis que tienen, ustedes ya conocen, otra anatomía. Cuerpos fusionados, actúan como si fuera un solo hueso, no tienen movilidad, cierran la cintura pelviana por detrás, en fin, lo que habíamos hablado al comienzo de este tema de columna. Y fíjense una cuestión, veo las vértebras, sí, pero si yo soy más preciso en mi comentario, vamos a decir que vemos los cuerpos vertebrales. Tomemos, por ejemplo, cualquiera, esta que está acá. Vemos el cuerpo vertebral, pero es como que acá se me corta y yo no tengo imagen de vértebra hacia atrás. Hasta que
por acá atrás me aparece esto, que es parte conformante de esta vértebra que está acá. Voy a esta otra y tengo esto por acá atrás. Ubiquemos las vértebras si ustedes quieren. Esta es la quinta lumbar, porque este es el sacro, quinta lumbar, y esto que está acá sería la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Esta sería la cuarta lumbar con su apófisis espinosa hacia atrás. Esta sería la tercera lumbar con su apófisis espinosa hacia atrás. La segunda, la primera, y acá tenemos la última vértebra dorsal, la duodécima dorsal. ¿Y por qué se interrumpe el arco posterior visualmente hablando y vuelve a aparecer la espinosa? Y porque acuérdense que de cada cuerpo vertebral van a salir los dos pedículos hacia atrás, hacia los lados, continúan como láminas y se fusionan hacia atrás sobre la línea media para las espinosas. Entonces, a ver si nos entendemos. Este corte, este plano, pasó en medio del agujero o del conducto espinal. Quedó un pedículo hacia la izquierda y el otro pedículo hacia la derecha. ¿Se entiende este concepto? Fíjense cómo ustedes pueden comprobar lo que yo les dije recién. Cada corte, cada plano, a mí me muestra lo que hay a ese nivel. Como son cortes sagitales, vamos a decir nada que haya ni a la derecha ni a la izquierda. Si fueran cortes coronales, diríamos nada que haya por detrás ni por delante. Si fueran cortes axiales, como en tomografía, diríamos nada que haya ni por arriba ni por abajo. Esta cuestión de los planos de proyección, fíjense, es importante que lo conozcamos o que lo entendamos para después interpretar la imagen. Fíjense otra cuestión. Observen, por favor, cada uno de los espacios intervertebrales. Lumbares, dorsales, lo que llegamos a ver, por acá sacro también, pero focalicemos nuestra atención a nuestro sector lumbar. L5, L4, L3, L2, L1. Fíjense, primer espacio, lumbar, intervertebral lumbar, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio o espacio lumbosacro o espacio de Ferguson, ¿se acuerdan? En una radiografía ya los espacios dijimos y los vimos vacíos, como que no hubiera nada. Pero fíjense qué bien se ve en resonancia este habitante del espacio intervertebral. Esto que ustedes están viendo acá es el disco intervertebral. Lo vemos directamente, ahí está en presencia nuestra. Cuando nosotros, ¿se acuerdan al principio? Yo les comenté de ese recuerdo histórico que era la mielografía, un estudio contrastado para poder ver el disco, decíamos, al disco no lo veíamos. Veíamos la impronta, la marca o no que el disco hacía sobre el canal, pero el disco seguía sin aparecer, era fantasma. Fíjense en resonancia qué bien se ve. Más chiquitos a nivel de la columna dorsal, porque los espacios intervertebrales dorsales son más pequeños, los espacios intervertebrales lumbares son los más grandes de toda la columna, ya lo habíamos comentado. Entonces, fíjense, tenemos discos importantes. Esta es la forma y el tamaño de los discos normales, intervertebrales lumbares. Fíjense que se los define como biconvexos, como biconvexos. Es como si fueran, algún autor lo dijo, y me parece perfecta la comparación, como si fuera un almohadoncito que nosotros metimos entre vértebra y vértebra, o más específicamente entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Y fíjense, ¿qué función cumple un almohadón? Cuando nosotros ponemos un almohadón y nos sentamos arriba, fíjense que nos amortigua, ¿verdad? Bueno, una de las dos funciones principales de los discos intervertebrales es amortiguación de los traumatismos. Ojo, y no pensemos así en el gran traumatismo, el paciente que tiene un accidente automovilístico o de moto o el que se cae de una altura importante, no. Pensemos en los microtraumatismos cotidianos, diarios y demás. Solamente el hecho de estar parados, la bipedestación.
Fíjense que la atracción gravitacional, la fuerza de gravedad, hace que, es como si fuera que cada vértebra empuja hacia abajo, sobre la que está debajo, para que podamos estar parados, porque hay fuerza de gravedad. Si no existiera fuerza de gravedad, seríamos como los astronautas en el espacio, estaríamos flotando. Esos pequeños traumatismos, microtraumatismos, los del caminar, los de la marcha, los de la carrera, los del trote, los del baile, todo aquello que signifique una caída, por así decir, o un impacto contra la superficie terrestre. Los discos intervertebrales amortiguan. Es como si, habíamos dicho, pusiéramos un almohadoncito para que no se golpee, no se choque un cuerpo vertebral con el otro. Una función. ¿Cuál es la otra función del disco? Nutrir a la vértebra. Aclarando algo, las vértebras van a recibir su nutrición principal por vía hemática, por supuesto. Acuérdense que habíamos hablado de la vascularización de los pedículos, etc. Pero también la vértebra, el cuerpo, se nutre por imbibición, por absorción. Es como si el disco absorbiera, como si chupara líquido del disco. Líquido, agua, sales, minerales, etcétera, etcétera. Por ello, vamos a decir que cada uno de estos discos va a estar compuesto por, ya lo habíamos visto, un núcleo pulposo, el centro más blandito, más rico en líquidos, y esto es importante entenderlo para cuando empecemos después a hablar de patologías del disco. Ese núcleo, ese centro pulposo, si yo les digo pulposo, tenemos la idea de algo blando, muy bien, porque tiene mucho líquido. Pero ese núcleo pulposo está rodeado por un anillo fibroso, como si fuera un salvavidas que lo circunscribe, justamente para darle contención, para darle límites. Núcleo pulposo, anillo fibroso. Y el disco va a permanecer en su lugar. Fíjense cómo lo vemos. Yo les dije algo al principio y les dije, recuérdenlo, no se olviden, es un dato útil y práctico. Y les dije lo siguiente. En T2, que es esto que estamos viendo acá, el líquido aparece siempre hiperintenso, blanco. Muy bien. Fíjense esto que está acá, que yo les estoy mostrando, marcando con el cursor. Fíjense que yo tengo un elemento hiperintenso, que me da una señal hiperintensa, blanca. El líquido aparece hiperintenso en T2, esto que tenemos acá. Yo les pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estructura, qué composición anatómica a mí me está dando esta imagen hiperintensa que va a estar recorriendo, va a estar inundando el canal espinal? ¿Qué es eso? ¿Qué líquido es ese? A ver, ¿qué les parece? ¿Líquido? ¿Qué líquido les parece? Exactamente. Sí, correcto. A todos los que me dijeron. Perfecto. Eso es líquido cefalorraquídeo. Pero fíjense que la imagen del canal espinal o canal raquídeo o conducto raquídeo, como ustedes quieran llamarlo, está embebido, está bañado en líquido cefalorraquídeo. Pero fíjense que esa imagen hiperintensa blanca del líquido no es homogénea, porque fíjense que yo por acá, les muestro con el cursor, por acá, fíjense, por acá, estoy todavía en esta imagen, no voy a las otras. Hay algo que es hipointenso, es más negro. ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser eso? Que está metiéndose ahí, está flotando en medio del líquido. Exacto. Sí, Jonathan, la médula espinal. Y fíjense, estamos viendo la médula directamente. La médula espinal. L5, L4, L3. Más o menos a esta altura, entre L2 y L3, la médula deja de ser un cordón medular, empieza a deslocarse para dar la cola de caballo. Exactamente, Marinaldo. El filum terminal. Fíjense que acá es como que se me pierde un poco la imagen, pero está presente. Vuelvo a repetir, en T2 el líquido aparece hiperintenso, blanco.
Yo les pregunto, la única estructura blanca hiperintensa que yo tengo en esta imagen, o en las tres imágenes, la única imagen es la del líquido cefalorraquídeo, porque fíjense que yo acá y acá tengo otra imagen hiperintensa también. La vuelvo a ver acá, la vuelvo a ver acá. Eso es grasa, eso es tejido adiposo. De las partes blandas, el tejido adiposo de la región glútea, ubiquémonos donde estamos trabajando, eso es grasa. Y hay otro dicho que también está bueno que lo recordemos. La grasa brilla en resonancia. ¿Qué quiere decir brilla? Aparece así como que tuviera brillo, blanca, la grasa. Ya vamos a ver después también en otras regiones anatómicas. Entonces, fíjense, si evalúo la columna, la resonancia a mí me sirve muy bien para evaluar la alineación vertebral. Y esta es una columna, como nos dice acá, normal. Fíjense que llegamos a ver la última porción de la columna dorsal, ¿se acuerdan? Con esa actitud sifótica. Vemos muy bien toda la columna lumbar con esa actitud o movimiento lordótico y vemos muy bien el sacrocoxis, acá, con esa más marcada actitud sifótica propia del sacrocoxis. Y fíjense que si nos metemos por acá abajo, acá tenemos imágenes que se vuelven a ver acá, que se vuelven a ver acá, acá se ve muy bien, fíjense, imágenes hipointensas. Eso es gas o aire. En este caso, gas, no es aire. ¿Por qué? Porque es el gas que está presente en el intestino. Sobre todo, a este nivel, en el colon. Fíjense que esto que yo tengo acá, esta es la ampolla rectal. Fíjense, un espacio amplio, complaciente, lo habíamos visto cuando estudiamos aparato digestivo, y en esta resonancia, en cualquiera de estas imágenes, corroboro que la ampolla rectal es inmediatamente presacra, está en el espacio presacro, ¿de acuerdo? Para ir tomando elementos anatómicos para ubicarnos, nada más. Fíjense los discos y una recomendación que yo les doy. Observemos los discos y comparemos los discos, unos con otros. Los que sean, digamos, vecinos. Es decir, este con este, con este, con este, con este, fíjense, tienen similitud. Ya estos otros, si bien la intensidad es prácticamente la misma, son más finitos, más chiquitos, pero eso porque ya corresponden a otro sector anatómico, al sector dorsal. Pero miremos, por favor, los 5 discos lumbares. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Deben ser parecidos, casi iguales entre sí. Entonces, fíjense que acá vamos a aplicar un principio que lo presentamos cuando comenzamos el cursado de nuestra materia allá. Y dijimos lo siguiente: ante toda imagen yo debo seguir 3 pasos. No sé si ustedes recuerdan, si no, se los vuelvo a decir. Primero, observación. Debo mirar la imagen. Segundo, comparación. La comparación me da muchos elementos de juicio. Una imagen con otra, comparo de un lado y de otro, comparo con el vecino, con el que está arriba, con el que está abajo, con el que está al lado. Observación, comparación. Tercero, discriminación. Y yo les dije, en imágenes, en diagnóstico por imágenes, la discriminación nos resulta muy útil. ¿Por qué discriminación? ¿Qué quiere decir discriminar? Discriminar, fíjense, es marcar o separar lo que es distinto. Discriminación social, discriminación religiosa, discriminación sexual, la que ustedes quieran. Cuando nosotros discriminamos, separamos lo diferente, lo que escapa a lo general. No hablo a lo normal, digo a lo general, a lo frecuente. Esa parte del proceso de interpretación es la que a nosotros nos va a llevar a hacer el diagnóstico. Cuando nosotros observamos, comparamos y discriminamos, vamos a hacer diagnóstico. Y fíjense, si yo observo estos discos, estos 5 discos, decimos que son todos muy parecidos en intensidad, en forma, en tamaño, en ubicación, toda la semiología. Ahí yo ya comparo.
si son todos casi iguales, no estoy haciendo discriminación, no tengo nada que discriminar porque todos son parecidos. Vamos a ver ahora, cuando veamos patología, cómo la discriminación nos golpea de otra manera. Entonces, evaluamos también, decíamos, alineación. Y fíjense, por favor, el borde posterior de los cuerpos vertebrales, también llamado, a ver, no nos confundamos, borde anterior del canal espinal, ¿de acuerdo? Y fíjense que es una línea corrida, es una línea continua, no tiene escalones, no tiene sobresaltos. Eso a nosotros nos dice que esta columna está bien alineada, que todas las vértebras están en fila, que ninguna se desplazó, ninguna se corrió, que no hay ninguna listesis. Listesis igual desplazamiento. Eso es lo que podemos comentar de esta imagen. Vamos ahora a esta. Fíjense que esta es casi igual, pero no es igual. Fíjense, por ejemplo, las apófisis espinosas. Acá las veo muy, muy bien. Es como si estuviera partiendo al medio las espinosas a lo largo. Y acá fíjense que ya la imagen no es tan definida. ¿Qué pasó? Este es un corte paramedial. ¿Qué quiere decir paramedial? Que está al lado del medio, pero no está en el medio. Seguimos viendo los cuerpos vertebrales. No vemos pedículos todavía, porque no llegamos a lo lateral donde está el pedículo. Es como que siguiéramos cortando todavía dentro del conducto espinal a lo largo, pero fíjense que la imagen de las apófisis espinosas ya no es como esta que lo hicimos sobre la línea media. No, acá ya estamos corriéndonos un poquito de la línea media, o hacia la derecha o hacia la izquierda. Después lo podemos ver. No está en la línea media. Fíjense que seguimos viendo esa hiperintensidad del canal espinal por la presencia de abundante líquido cefalorraquídeo, con las imágenes que tienen que ver con la médula. Fíjense acá qué bien podemos comparar el cordón medular, y acá abajo fíjense como si fueran flecos que se están como enrollando, ¿verdad? Totalmente normal. Volvemos a ver la grasa, volvemos a ver el gas colónico, etcétera, etcétera. Y vamos ahora, a ver, Felipe pregunta, ¿lo hiperintenso entre las vértebras corresponde al núcleo pulposo o todo el disco? Todo el disco, pero con mayor intensidad. Fíjense que lo que mejor vemos es la parte central, no llego a ver tanto la periferia del disco. ¿Por qué? Y por lo que dijimos hace un momento. ¿Por qué vemos mejor el núcleo pulposo, el centro de la vértebra? El centro del disco, porque es donde hay más líquido. Y el líquido es el responsable de darme a mí esa señal de hiperintensidad. ¿De acuerdo? Y fíjense ahora, vamos a este otro corte. Este es un corte que está un poco más alejado de la línea media. Este sería el de la línea media, este sería el paramedial, el que está al lado, y este que vamos a ver ahora, nos fuimos más hacia afuera todavía. Diferencias. Yo les voy a hacer preguntas y ustedes como respuesta van a observar la imagen. La imagen de los espacios intervertebrales me aparece igual que en los dos cortes o planos anteriores. Veo el disco o veo los discos, y fíjense, si yo analizo los espacios intervertebrales, fíjense que acá o acá veo apenas como una pequeña línea más intensa en el medio, porque yo tenía ese disco y al disco lo estoy cortando casi ya tangencial al borde, por eso no lo veo. ¿De acuerdo? Vamos un poquito, llevemos nuestra vista un poquito más atrás. Fíjense esto que está acá, fíjense esto que está acá, fíjense esto, fíjense acá que bien se ve, fíjense acá que bien se ve, lo mismo que acá. Esto, pienso que esta es la mejor imagen. Eso que estoy viendo, ¿qué es? Díganme ustedes. Continúa al cuerpo vertebral. Fíjense, la misma intensidad. Antes que las láminas, Lucas, ¿qué sería? Las láminas están un poquito más atrás. Exacto, el pedículo.
uno de los pedículos, porque en este corte es como si estamos cortando este plano justamente sobre el pedículo o a nivel del pedículo. Apófisis articular superior para relacionarse con la vértebra que está arriba, apófisis articular inferior, porque ya todos esos elementos anatómicos ya están en planos más laterales. ¿Se entiende? Vamos a entender si tenemos presente la anatomía de la vértebra. Eso es lo que nosotros llamamos anatomía imagenológica. Si yo conozco la anatomía, fíjense lo que les voy a decir, razono la imagen. No la memorizo porque sí, y me voy a acordar. Si yo memorizo algo sin entender, no me voy a acordar el día de mañana. Me voy a acordar un tiempo. Si yo memorizo algo que razoné primero, me voy a acordar siempre. Esa es la intención que tenemos para interpretar las imágenes de esta manera. Y fíjense, más atrás, ¿veo las apófisis espinosas? ¿Llego a ver hacia atrás las apófisis espinosas? Fíjense que no, porque la apófisis espinosa está en la línea media, está acá. Y fíjense que yo acá a este nivel ya no estoy en la línea media, ya estoy más lateralizado, por eso no veo la espinosa. Con esto volvemos a repetir lo que decíamos. Cada corte, cada plano en resonancia a mí me muestra lo que hay a ese nivel anatómico. Si hablamos de cortes sagitales, obviamente, nada que haya ni más hacia la izquierda ni más hacia la derecha. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta de todo esto que les fui comentando, que intenté ser lo más claro posible para poder interpretar la imagen de resonancia? ¿Estamos? Si no hay preguntas, los cortes son igual que ATC. No. Los cortes son mucho más finos. Fíjate, Felipe, que si cortamos cada 10 milímetros, estamos cortando cada centímetro. Entonces, por decirlo de alguna manera, me voy a comer un montón de vértebra que no lo voy a ver. Y yo necesito ver bien. Ya vamos a ver después imágenes con toda la secuencia. Les pido algo. Traten de recordar estas imágenes, o tomemos esta, que es nuestra imagen tipo, con la que comenzamos la descripción, y recuerden esto. Son imágenes sagitales, sí, en T2. Yo les voy a mostrar ahora la misma imagen, o mejor dicho, el mismo corte en el mismo plano, pero en T1. Esto es T2. T2. Fíjense en T1. Acá tienen en T1. Son los mismos elementos anatómicos, el paciente inclusive puede ser el mismo, pero los elementos anatómicos los estoy viendo de otra manera. Fíjense la intensidad del hueso. Los veo menos oscuros para que nos entendemos. Los veo un poco más intensos. Y fíjense, primer conclusión que vamos a sacar. Si por ahí estoy buscando algún tipo de lesión ósea y me gusta más T1 que T2. Fíjense T2, vuelvo un segundito atrás, fíjense en T2 la señal que a mí me da el hueso, el cuerpo. No es una señal tan visible. Sin embargo, fíjense en T1, me gusta más cómo veo el hueso. Lo veo más presente, el hueso. Ahora, este es un corte, podemos decir medial, porque fíjense que acá estoy viendo las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, etc. Les pregunto algo. ¿Ven los discos intervertebrales? Definidos, individualizados. ¿Tienen una buena imagen del disco? Yo les diría, me parece que no, por supuesto. Veo el espacio, pero fíjense que tampoco se llega a delimitar perfectamente el espacio. Entonces, ¿a ustedes les parece que un T1 me puede servir para estudiar o para ver disco intervertebral? No. Me quedo con el T2, obviamente. Y aclaro algo, que es a nivel práctico. Cuando ustedes pidan una resonancia magnética, por ejemplo, resonancia nuclear magnética de columna lumbar,
porque el motivo que ustedes están pensando es una hernia de disco en el paciente, lo pido así, solamente. No tengo que pedir que se haga en T1 o que se haga en T2 o lo que fuera. Eso lo decide el técnico. Eso lo decide el productor de la bioimagen, porque ya están todos los protocolos estandarizados de qué manera trabajar. Cuándo trabajar en T1, cuándo trabajar en T2. Habitualmente siempre se trabaja en T1 y en T2 a la par. Si se usa contraste, si no se usa contraste, habitualmente se usa contraste en resonancia. Y recuerden, el contraste que vamos a usar en resonancia se llama gadolinio. Creo que ya lo habíamos comentado. Les pongo acá en el chat. Es gadolinio. Olvídense del iodo, etcétera, etcétera. El gadolinio es el contraste paramagnético. Es el contraste de intensidad magnética. Y tiene una gran ventaja. No desencadena absolutamente ninguna reacción adversa en el paciente. El paciente está tranquilo y el operador, el imagenólogo, yo les diría más tranquilo todavía. No desencadena reacciones alérgicas. Se lo inyecta por vía endovenosa, se espera el tiempo que tenga que esperarse, rápido, porque circula por circulación hemática, sanguínea, y se hacen se toman las imágenes. Entonces, volvemos a nuestra imagen en T1. Fíjense el canal medular. Ya no veo hiperintenso, porque el líquido cefalorraquídeo, el líquido en T1 ya no es más hiperintenso. Podemos decir prácticamente que es como si fuera hipointenso o isointenso. Aunque, y acá sí esto nos sirve, el T1, para diferenciar el líquido de la grasa. Porque fíjense que la grasa en T1 sigue brillando como si fuera T2. La grasa brilla siempre en resonancia. El líquido no. Depende de que sea T1 o T2. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió la cuestión hasta acá? Fíjense, vemos muy bien también la presencia de gas de la vía digestiva, como habíamos dicho. Y vamos ahora, si no hay ninguna pregunta, avanzamos un poquito con esta otra imagen para ir familiarizándonos un poco en resonancia a otra altura, digamos. Miren esta primero, que desgraciadamente está acá y no puedo sacar esta imagen. A ver, ahí está, ahí la sacamos un poquito, después la volvemos, no nos interesa por ahora. Miren esto que está acá. Una resonancia nuclear magnética de la columna cervical. Y observen, pero podemos detallar un montón de elementos anatómicos que acá tienen ustedes. Y esto abona un poco lo que se dice de la resonancia, que es el método de diagnóstico por imágenes que nos brinda las imágenes más anatómicas. Es como si fuera un esquema anatómico, un corte anatómico. Miren la médula, por acá. Médula cervical, bulbo, vamos más arriba. Fíjense el cerebelo, cómo se ve. ¿Se acuerdan que anatómicamente se lo describía o se lo comparaba como si fueran las hojas de una palmera, los lóbulos del cerebelo? Bueno, díganme si no son tal cual. O las hojas de un helecho, si ustedes quieran. Perfecto, tal cual. Cerebelo, bulbo, médula, todos zambullidos en el líquido cefalorraquídeo. Ustedes me dirán, este corte, este plano de resonancia, ¿en qué modo se está trabajando? ¿T1 o T2? ¿Qué les parece? Miren el líquido. T2, exactamente, en T2. En T2 el líquido es hiperintenso. La grasa, el celular subcutáneo, brilla, como decíamos siempre. Fíjense las vértebras, la columna cervical. La más grande, el axis, y por acá, esto que vemos apenas acá es el atlas. ¿Y por qué prácticamente no vemos el atlas? Acuérdense la forma. El atlas es un anillo y este corte a mí me está pasando por el medio del atlas, por el medio del anillo. Entonces fíjense que no lo veo.
prácticamente. La apófisis odontoide, fíjense acá, bien marcada del axis, de esa segunda vértebra grande, y acá ya el formato, digamos, clásico vertebral. C3, 4, 5, 6, 7, D1, D2, etcétera, etcétera. Miren los discos intervertebrales. Acá nos muestra la referencia. Obviamente, nada que ver con los discos que veíamos anteriormente en la columna lumbar. Pero recuerden, fíjense, el grosor, el espesor de una columna lumbar y el de una columna cervical. Lógicamente dijimos, en relación al grosor del cuello y al grosor del abdomen, diferentes también. Fíjense la lengua, por ejemplo, cómo se ve. Fíjense las partes blandas, los labios, observen los labios, los huesos, cornetes, fosas nasales, cartílagos laríngeos, la tráquea la tienen por acá, conducto real siempre abierto con aire en su interior, más atrás faringe, esófago casi no se ve, conducto virtual, ¿se acuerdan que hablábamos cuando veíamos aparato digestivo? Muy bien, un corte entonces en el plano sagital medial de resonancia magnética de la columna cervical o si ustedes quieren del cuello. Porque fíjense que acá yo prácticamente estoy viendo todos los elementos anatómicos del cuello, excediendo inclusive a la mera columna cervical. ¿De acuerdo? Miren ahora este otro corte. ¿Qué sector estoy viendo? Pongo acá para poder tener las dos imágenes. ¿Qué sector estoy viendo? Vamos a la columna dorsal. Columna dorsal, columna dorsal. Y miren, distintas imágenes nada más, distintos planos también. Comparemos las vértebras. Fíjense el disco, otro disco diferente al de la columna cervical y diferente al que veíamos anteriormente de más abajo de la columna lumbar, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, me está apareciendo esto por acá. ¿Qué es esto que está acá? Fíjense la referencia, la aorta. Miren el calibre de la aorta. Así la vemos. Ojo, esto es sin contraste. Esto no tiene todavía gadolinio. Miren el conducto, canal espinal, la médula hipointensa, el líquido hiperintenso. Y yo les pregunto, fíjense esta imagen, fíjense esta otra. ¿Son iguales? ¿Qué diferencia encuentran? Esta que está acá. ¿Trabajamos de qué forma? Esto es T. ¿Qué les parece? Fíjense el líquido. T2, por supuesto. Esto es T1. Fíjense el líquido. Fíjense cómo se ve más nítidamente o más definidamente el hueso. De igual manera, si ustedes miran todo lo que nos muestra la imagen, acá abajo les está diciendo fase de T2 en fase T1. Correcto. Esta es la manera en la que nosotros vamos a ver las imágenes en resonancia. Les muestro una más de la normalidad, después hacemos nuestro intervalo y vamos a empezar a meternos en la patología. Por eso me interesa que quede bien definido lo que es normalidad. El otro plano de corte que también me podía hacer la resonancia. Cortes en el plano axial, horizontal, transversal, como si fuera una tomografía axial computada. La vértebra que ustedes quieran, cualquier vértebra puede ser. T1, T2. Vamos al T2. Fíjense, para que nos ubiquemos. Cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Fíjense que de este cuerpo vertebral se van a desprender los pedículos. No es exactamente este plano. Las láminas se van a fusionar para darnos la espinosa. ¿De acuerdo? Apófisis transversa de un lado, del otro, canal o conducto raquídeo. Hiperintenso en T2 por el líquido cefalorraquídeo y tenemos la imagen de la médula ahí transcurriendo sobre el medio, digamos. T1, los mismos elementos anatómicos, pero fíjense el canal me aparece hipointenso, no veo el líquido cefalorraquídeo.
Fíjense que en el hueso tenemos una mejor definición. Acá se pierde un poco, acá no, porque es T1, digamos que es más útil para el hueso T1 que T2. Vemos lo que hay, recuerden, a ese nivel de corte. Si yo quiero ver algo que hubiera más abajo o más arriba, tendré que hacerle, bueno, nuevos cortes más abajo o más arriba. Estas son, o estos son, digamos, los lineamientos básicos para interpretar una resonancia magnética, en este caso de columna. Y comenzamos, lógicamente, como hacemos siempre, con imágenes normales. Ahora, después de nuestro intervalo, vamos a comenzar a hablar de las patologías que vamos a encontrar en la columna, partes blandas sobre todo, y con qué imágenes nos vamos a encontrar. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro, que quieren que les vuelva a repetir o a explicar o a afirmar más? Me lo hacen como siempre. En T2, ¿la sangre sin contraste se observa hipointenso? Sí, generalmente sí. Fíjense que no tiene una intensidad suficiente. Por eso, prácticamente de rutina, se hace gadolinio. Cuando nosotros hacemos gadolinio, ya vamos a ver después imágenes, el gadolinio, como todo medio de contraste, refuerza, acá no hablamos de densidad, refuerza la intensidad. Entonces vamos a ver mucho más presente. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos radiológicamente sobre un vaso, una arteria, por ejemplo, recuerden que hablábamos de una arteriografía. Pero para ver esa arteria, en una radiografía, un estudio radiológico, había que inyectarle al paciente medio de contraste iodado endovenoso. Cuando vamos a hacer el mismo estudio de un vaso, de una arteria, de una vena o lo que fuera, en resonancia, que se puede hacer perfectamente, vamos a hablar de una angioresonancia. Resonancia de un vaso, angioresonancia. Y lo vamos a manejar con gadolinio, para que ese vaso resalte, aparezca, digamos, refuerce, si ustedes quieren, el contraste que decíamos acá es el gadolinio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Bueno, si les parece, estamos en hora como para hacer nuestro intervalo y en unos minutos continuamos. Si hay alguna pregunta, piénsenla. Ahora cuando volvemos me la hacen o pónganmela en el chat como ustedes prefieran. Ya nos vemos entonces.
Muy bien, vamos a continuar, si les parece. Vamos a comenzar a ver ahora imágenes patológicas. Vamos a tomar las enfermedades más representativas, digamos, a nivel de las partes blandas que puedan ser pasibles de ser observadas en resonancia. A ver, tengo una pregunta acá. Si tengo idea sobre la fecha del final de diagnóstico y de la ERA. Bueno, vamos por partes. La ERA, que sería nuestra segunda ERA, volví a pedir otra vez. Quedaron en contestarme, no me contestaron todavía. No sé, hay un pequeño inconveniente que no me... Algo me comentaron, pero yo la tengo armada. O sea, ni bien me confirmen, yo les voy a avisar con tiempo, por supuesto, la segunda. Y en cuanto al final de diagnóstico, no. Del final no me avisaron nada. Ustedes me preguntan el final de diagnóstico para la gente que ya cursó, ¿verdad? Porque para ustedes va a ser cuando terminemos la cursada a fin de año, a fin de noviembre, supongo. Claro, porque no, fechas de exámenes no me pasaron todavía nada. La única fecha de examen que me pasaron fue la del examen final de carrera, que me pidieron que mande casos para mandarlos a Buenos Aires para ser centralizado el examen de las tres facultades, de los tres lugares, digamos, pero no tuve ninguna otra novedad, digamos. Ni bien, como les digo siempre, ni bien lo tenga, yo les voy a comunicar, por supuesto. Bueno, vamos a tratar de entrar ahora en las imágenes patológicas. Fíjense que de toda esta lista que está por acá, nosotros vamos a hacer referencia a algunas más que a otras. Sí, vamos a ver, son muy importantes, la enfermedad discal degenerativa. Vamos a hablar de las hernias discales, importantísimos, de marcada relevancia. Espondilolistesis, sí, ya lo vimos también en la parte radiológica, vamos a ver cómo la vemos desde acá. Y yo quiero hacer hincapié también en la infección. Traumatismos y fracturas lo voy a dejar un poco porque cuando terminemos esta parte de columna, vamos a comenzar con traumatismos y fracturas en general, de todos los huesos. Y el resto, hematomas epidurales, lesiones del cordón, eso vamos a hablar en la parte de neuroresonancia, cuando veamos accidentes cerebrovasculares, traumatismo cráneoencefálico, eso lo vamos a dejar para verlo ahí. Nosotros vamos a tratar ahora más que nada la enfermedad discal degenerativa, las hernias discales y la infección. Es lo que a mí me interesa que se conozca por ahora. Fíjense, vamos primero a ver un poquito lo que es la enfermedad discal degenerativa. Esto también se llama degeneración del disco, también se llama resecamiento del disco, también se llama deshidratación del disco. Antes de ver la imagen, vamos a trabajar un poquito con el nombre para entender después la imagen. Fíjense que hablamos de una patología, de una enfermedad del disco degenerativa. Cuando yo digo degenerativa, creo que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, estoy diciendo algo que salió de su género y se convirtió en otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el género, digamos, anatómico, fisiológico, funcional, digamos, del disco? Ser rico en líquidos. Acuérdense lo de su núcleo pulposo. Por eso, la enfermedad discal degenerativa también se la conoce, y acá tienen los otros dos términos que yo les dije como sinónimos, se la conoce como deshidratación o desecación del disco. Si nosotros tenemos en cuenta esto, lo vamos a entender perfectamente y vamos a saber qué imágenes vamos a buscar o la vamos a encontrar. Fíjense que si el disco se deshidrata, pierde líquido, lógicamente se va a desecar. Yo les pregunto algo. Si la hiperintensidad del disco, en T2 me aparece por la presencia del líquido, ¿qué va a pasar con la intensidad de un disco degenerado, o de un disco deshidratado, o de un disco desecado? ¿Va a tener la misma señal de intensidad que el disco normal? Si perdió líquido, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Qué término emplearíamos? Si normalmente es hiperintenso en T2, ¿cómo lo vamos a ver a un disco
deshidratado, desecado o degenerado. ¿Con qué intensidad? ¿Qué les parece? ¿Qué término emplearíamos? Vamos a ver un disco hipointenso, menor intensidad. Pero para poder descubrir o discernir o discriminar a este disco, bueno, el proceso que decíamos hoy, observación, comparación de los discos entre sí, discriminación del o los que sean diferentes. ¿De acuerdo? Resonancia me sirve perfecto para poder obtener este diagnóstico. Y miren esto que está acá. Una resonancia nuclear magnética de columna lumbar o lumbosacra, si ustedes quieren. ¿En qué tipo? ¿En qué secuencia? ¿Estamos viendo T1 o T2? ¿Qué les parece? Miren el canal medular. Ese siempre les da la pauta de qué secuencia estamos viendo. De igual manera, si ustedes miran por acá, les está diciendo también, ¿no? Pero bueno, en T2, perfecto. T2, canal medular lleno de líquido cefalorraquídeo, con la médula que se la ve también ahí sumergida. Y yo les pido ahora lo siguiente. Ubiquemos la columna lumbar. Siempre acuérdense que alguna vez lo dijimos. Empezamos a identificarla, inclusive en radiología, desde abajo o desde arriba, según lo que busquemos. Acá me conviene a mí empezar a contar desde abajo, porque yo sé que esto es sacro, por lo tanto será quinta lumbar, cuarta, L3, L2, L1, D12 por acá. Y miro los discos. Primer disco intervertebral lumbar, segundo disco intervertebral lumbar, tercer disco intervertebral lumbar, cuarto, quinto. Ya te contesto enseguida, Jonathan, ya te leo la pregunta. Yo les pregunto, los 5 discos intervertebrales lumbares, comparándolos, ¿me dan la misma imagen? ¿Tienen la misma intensidad? ¿Los veo hiperintensos? Fíjense que notoriamente hay diferencia. Exactamente, así es, Claudia. El primero, el segundo y el tercero muy parecidos. Parecidos fundamentalmente en intensidad, pero también en forma y en tamaño. Acuérdense de esto. Intensidad, forma, tamaño, aspecto, como ustedes quieran llamarlo. Fíjense el cuarto. Fíjense el quinto. Una señal de intensidad totalmente distinta. Los vemos hipointensos. Ustedes saben, se deduzcan, la razón es muy lógica. Hipointensos, ¿por qué? Y porque se deshidrataron, perdieron líquido. Y acá contesto la pregunta, ¿podría decirse una intensidad disminuida hipointenso heterogénea o siempre homogénea? No, puede ser más o menos homo o heterogénea. Lo que es importante rescatar es la señal de intensidad. ¿Se entiende? O sea, marcadamente este disco y este disco están degenerados, porque están deshidratados, porque se han desecado. Como me dice también Claudia, 4 y 5 se ven hipointensos. Perfecto. Y yo quiero que ustedes agudicen un poco más su observación y díganme qué más pueden llegar a ver para que les llame la atención. Les doy una pista, les doy una ayuda. Miren esa línea que estaba pasando a través del borde posterior de todos los cuerpos vertebrales. Esta línea que viene por acá, que dijimos anteriormente en las imágenes normales, es una línea lisa, regular, corrida, que no tiene, digamos, ningún tipo de alteración. Y fíjense que yo, a nivel del cuarto espacio, donde está el cuarto disco, y del quinto espacio, donde está el quinto disco, acá hay una pequeña saliencia hacia el canal de alguna estructura del espacio. Fíjense que esa línea perdió continuidad. No me animo a hablar todavía de una hernia. Ya vamos a ver enseguida cuándo vamos a tener una hernia. Ahí podemos decir, sí, coincido como dice Marinaldo, hay una ligera protrusión. Una protrusión es como si yo, por decir de alguna manera, metí el dedo y empujé un poquito. Algunos consideran que la protrusión discal es el grado mínimo de hernia de disco. ¿Por qué el disco va a comenzar a hacer una protrusión o más, como vamos a ver enseguida? Una razón lógica.
Fíjense que con la degeneración o la deshidratación de los discos, el espacio no cambia de tamaño. El espacio sigue teniendo siempre la misma altura, la misma abertura. Pero si el disco pierde líquido, el disco se achica de tamaño. Es como si yo tuviera una esponja que está llena de líquido y tiene un tamaño determinado la esponja. Pero si yo a esa esponja llena de líquido la aprieto y le saco el líquido, el tamaño de la esponja disminuye. Entonces, disco más pequeño en un espacio de igual tamaño. El disco empieza a moverse dentro del espacio. Ya no le queda justo el espacio. El disco tiene lugar para moverse. Y a eso se le suma la fuerza de gravedad, la funcionalidad de la columna, los movimientos que hace el paciente. Ese músculo puede intentar, entre comillas, escaparse por alguna puerta que tenga por ahí, alguna abertura. Atrás tiene un gran portón abierto al canal espinal. A los lados, hacia las ramas foraminales también, pero la abertura que los atrae es, como yo les digo, ese portón que está hacia atrás, hacia el canal medular. Cuando el disco se mete a través de ese espacio al canal medular, ahí vamos a tener nosotros una hernia de disco. Y acá tienen como para ir viendo. ¿Qué es una hernia? Recuerden que es una hernia así como definición general. Es el pasaje de un órgano o de parte de un órgano a través de un orificio natural a un espacio anatómico que no le corresponde. Bueno, ese concepto lo aplicamos acá. ¿Cuál es el elemento anatómico? El disco. A través de un orificio normal, natural, anatómico. Esa apertura que tienen hacia atrás, hacia el canal medular, ¿a qué espacio anatómico que no le corresponde? Al canal espinal, al conducto espinal. Y fíjense, esto que está acá, un corte central, línea media, miren por favor las apófisis espinosas, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, los discos, comparen los discos, y este disco no está igual, está hipointenso. Este un poquito también, pero menos que este otro. Pero miren esto acá atrás. Miren esta protrusión. Esto es una hernia de disco leve. Leve. ¿Hacia dónde? Hacia el conducto raquídeo, por supuesto. Vamos al corte axial. Esto que está acá, L5S1, acá, axial L5S1. El cuerpo vertebral. Transversa, transversa, pedículo, pedículo, canal espinal. Y miren esto que está protruyendo levemente todavía sobre el canal espinal. ¿Ven cómo ese bordecito hipointenso que aparece? Esta imagen de acá es esto que tenemos acá. Un disco que tímidamente todavía está protruyendo hacia el canal. Una hernia discal leve, pero aclarando algo. Con una clínica muy florida. Si ustedes ven alguna vez, o a lo mejor ya vieron, un paciente con una hernia de disco, es un dolor intensísimo. Muchas veces lo van a encontrar al paciente doblado, llorando porque no puede cambiar de posición. Piensen ustedes que este disco que se está herniando al conducto es como si lo toca o la toca a la médula. Hay una irritación medular directa, ¿de acuerdo? Y eso duele enormemente. Lo primero que hay que tratar con un paciente que tenga una patología como esta, lo primero, no se olviden, es que se le vaya el dolor. Después vemos qué se hace. Acá lo primero es un tratamiento sintomático. ¿Cuál es el síntoma más alarmante para el paciente? El dolor. Lo primero, calmémosle el dolor. Después lo seguimos estudiando y vemos qué se puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora, en base a estas imágenes que tuvimos, fíjense la degeneración de estos dos discos, con una hernia discal mínima, una protrusión, si ustedes quieren. Miren ahora esta otra. Fíjense. Un corte en resonancia más bajo, más localizado, ¿de acuerdo? L5, L4,
Miren este disco, perfecto, lo mismo que este, aunque hay un ligero empuje ahí, pero miren este disco, totalmente hipointenso, seco, deshidratado, degenerado. Y miren esta pelotita que aparece ahí. Ese es el disco que francamente se está herniando hacia el canal. Comparen por favor el diámetro del canal en todo su recorrido. Fíjense que acá este canal me quedó reducido casi en un 50%. Hay una compresión medular directa. Acá ya de la cola de caballo, sí, por supuesto. La misma imagen, L5-S1, la vemos acá en un corte axial, acá está el cuerpo vertebral, en T2, fíjense cómo se ve el hueso, fíjense cómo se ve el líquido cefalorraquídeo, y miren esto, ya esa imagen que hoy decíamos como una pancita, acá ya es una panza grande. Fíjense que me está prácticamente ocupando toda esta región lateral del paciente. Fíjense, esto que está acá es esto que está acá. Una hernia discal ya más severa, más marcada. Y la última imagen que les quiero mostrar, fíjense, porque ya estamos en tiempo, observen esta otra. Agravamos más todavía el grado de hernia discal de nuestro paciente. En este caso, fíjense, acá está el sacro, L5, L4, 3, 2, 1. Comparemos los 5 discos, este está bien, y fíjense que el quinto disco está bastante bien, están prácticamente con señales similares. Esta señal o la señal de este disco, del tercer disco, ya no me gusta. Fíjense cómo está hipointenso, pero fíjense este otro. No solamente la hipointensidad, miren esto que está acá. Este disco lo que está haciendo es lo que vamos a llamar una extrusión. Una extrusión es, podríamos decir, uno de los estadios máximos, más severos de una hernia de disco. Este disco es como si se hernió totalmente, se metió, se zambulló al canal espinal. ¿De acuerdo? Miren por favor acá el diámetro del canal, piensen en el compromiso, cómo no va a doler, cómo no va a estar en un grito de dolor este paciente con esa semejante hernia extruida que tiene. Cortamos acá y lo vemos en axial, en el corte axial. Miren el canal. Solamente esto hiperintenso que vemos acá es parte del líquido que vemos. Fíjense que casi la totalidad del espacio libre del conducto está ocupado por el disco. Hay una compresión medular muy significativa. Esta es una hernia discal extruida o extrusión discal de L4 o del cuarto disco, digamos. ¿De acuerdo? Y para terminar, un concepto que quiero que quede. Si hay preguntas, igual ahora lo hacemos antes que se nos corte el Zoom. Todas estas hernias que nosotros vimos, que las mostramos hoy, fíjense que son hernias degenerativas, o mejor dicho, de origen degenerativo. El disco se hernió porque primero se degeneró. ¿Qué evolución tienen estas hernias crónicas? Ninguna hernia degenerativa es de un día para otro. Ningún disco se deshidrata ni se degenera ni en 24 ni en 48 horas. Lleva una cronicidad determinada. Estas son las más frecuentes hernias de disco que podemos encontrar, por degeneración crónicas. Ahora, ¿todas las hernias de disco son degenerativas y son crónicas? No. Hay un pequeño porcentaje que son agudas y son traumáticas. El paciente que tiene un traumatismo, el paciente que cae sentado de golpe y no se puede sostener, fíjense que hay un aplastamiento brusco del disco entre vértebra y vértebra, disminuye el espacio bruscamente, se pinza el disco y el disco se puede romper porque el disco es friable. Y segmentos de ese disco que se rompió, bruscamente entran al conducto raquídeo, al conducto espinal, y nos hacen, por supuesto, una hernia de disco, que en ese caso va a ser aguda y de origen traumático o postraumática. Son las menos, pero también existen. Tengo una pregunta. ¿El problema de la hernia es el anillo que no logra contener el núcleo entonces? Sí, por supuesto. El anillo, digamos,
pierde contención del núcleo porque el núcleo se secó. Entonces el anillo inclusive puede quedar, a ver si nos entendemos, puede quedar grande al disco. Entonces el disco en definitiva pierde volumen. Si pierde volumen, si se achica, más la presión que se hace, puede llegar a herniarse. Estudio imagenológico de elección para patologías discales, recuerden, resonancia nuclear magnética. No tenemos resonancia, nos podemos manejar con tomografía, que vamos a ver algo mañana. Pero el estudio de elección, si yo tengo que decir, tengo toda la batería de estudios, ¿cuál elijo? No lo dudo, resonancia. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Si no, acá cortamos, mañana vamos a seguir, porque ya estamos inclusive pasados con el tiempo de Zoom. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Muy bien. Gracias a ustedes entonces por estar. Y mañana a las 19, que es nuestro horario del martes, digamos, vamos a continuar con resonancia de columna. Que tengan buenas noches y mañana nos veremos.